Buenas noches, hermanos. Le damos la bienvenida a esta transmisión y tenemos ahora un encuentro ciertamente con Dios a través de este medio y también con la iglesia, y esperando que Dios nos hable, Dios haga su obra en nuestras vidas, su Santo Espíritu obre mediante la palabra, que podamos atesorar la palabra de Dios en nuestra vida y poder vivir conforme a ella. Bien, la semana anterior estábamos hablando acerca de ser un hombre o una mujer piadoso, lo cual tiene que ver con la relación con nuestro Dios y la relación con nuestro prójimo. Pero queremos ver qué cosa podemos hacer nosotros para progresar, prosperar en cuanto a la piedad en relación con Dios. Nosotros leemos en Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que nos habla primeramente en las cosas en las cuales la iglesia perseveraba tiene que ver con Dios y con los hombres. Y una de las cosas que tiene que ver en el desarrollo de nuestra piedad con Dios es la oración. Dice, perseveraban. Quitamos las otras cosas y nos vamos hasta el final. Dice, y perseveraba en las oraciones. Y eso es lo que queremos ver en esta noche. Cuando pensamos en un hombre o mujer de Dios piadoso, piadosa, encontramos en la Biblia algo que es muy importante en nuestra relación con el Creador: la oración. La oración es un privilegio concedido a todo aquel que cree en Jesús, que ha depositado su fe en Jesucristo, en la obra del Calvario. Al mismo tiempo es una responsabilidad de todo creyente. Somos responsables en prosperar en nuestra relación con Dios, así también con nuestro prójimo, con nuestro hermano, nuestra hermana. También cuando oramos, intercedemos por la salvación de otros. Podemos mostrar cuán importante es esa persona para nosotros, que siempre lo tenemos presente, que le amamos y que deseamos que tenga la misma esperanza que hoy nosotros tenemos: Jesucristo. Dirigimos a Dios en oración, decimos: orar es conversar con Dios, conversar con el Creador del universo, que ha dado forma a la vida, que ha dado forma a aquello que es visible a nuestros ojos. Y aún decimos, ¿no? Y es así, aquello que es invisible, con el dador de la vida, con el amo y dueño de todo cuanto existe, con el que ha establecido las leyes que rigen el universo, con el Rey y soberano. Y podemos decir más respecto a nuestro Dios. Es un privilegio realmente concedido a los hijos de Dios. Y esto mediante la obra de Señor Jesucristo, quien nos abrió entrada a la presencia de nuestro Dios, por quien nuestro Padre, podemos decir eso en razón de que hemos sido adoptados, de que se nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos. Mediante la oración podemos expresar a Dios nuestras necesidades, nuestros temores, nuestra falta de dirección.
Podemos también hablarle de nuestras inquietudes, de nuestras alegrías, de nuestro agradecimiento también por sus infinitas misericordias, que, nos dice la palabra, son nuevas cada día. También podemos expresar nuestra alabanza a Dios. Sin la oración concedido a los hijos de Dios, sin la oración concedida a los hijos y a las hijas de Dios, es un privilegio. Nos hacemos ciertas preguntas. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no hacemos uso de ese privilegio de dirigirnos al soberano del universo? ¿Le damos realmente el valor que tiene la oración? ¿Sí? ¿Hemos experimentado también respuesta de parte de Dios a nuestras oraciones? Esta y muchas otras preguntas podríamos hacernos, pero veamos qué dice la Biblia, qué dice Dios en su palabra respecto a la oración para efecto de esta noche. Cuando vemos ciertas encuestas hechas ciertamente para otros países, pero el mundo religioso, el mundo cristiano, hay cierta similitud. Nos dicen que en cierto país del norte, al hacerse una encuesta, 8 de cada 10 personas oran por sus necesidades familiares o las necesidades de sus amigos, ¿sí? También el 74% hablan o oran por problemas o dificultades personales. Algo más del 50% por cosas buenas que le han ocurrido recientemente. Si tienen una buena noticia o ha ocurrido un suceso agradable en sus vidas, entonces dicen, gracias Señor. Oran agradeciendo al Señor. El 42% dijo que oraba para confesar sus pecados. Mire, menos de la mitad se dirigen a Dios en relación a la confesión. Y también un 38% ora cuando ocurren desastres naturales. Un temblor, entonces oran. Pero otros están más preocupados en salvarse, en salir, en correr, en refugiarse, ¿no? Pero hay un porcentaje que ora. Un 36% ora por prosperidad personal. Dios desea que seamos prosperados. Dios desea que crezcamos cada día o al pasar el tiempo, pero unos creen que es su esfuerzo personal lo que le lleva a la prosperidad. Pero miren, dice, el 36% ora por su prosperidad. Estamos hablando de menos de la mitad del mundo cristiano. Hay otros porcentajes más bajos y oramos por gente que no es de nuestra fe. Oramos por gente que no cree en Dios. ¿Y sabe cuánto es? El 20%. Estamos más dispuestos a dar de nuestro dinero, a apoyar que otros vayan, pero muy escaso en oración, ¿sí? Y también por los presidentes o por nuestras autoridades, el 12%. ¿Cómo queremos entonces que nos vaya bien en nuestro país? ¿No? Y oramos por personas famosas, solo el 5%. Más los criticamos, nos burlamos, pero poco oramos. Y para alabar a Dios
por su grandeza, dice el 38%. Mire, más preocupados estamos por otras necesidades de nuestros amigos, nuestros familiares, cosas personales, agradecimiento a Dios, un porcentaje bajo, pero hay algo aquí que nos hace pensar que el 38%, menos, casi el tercio del cristianismo, ora para alabar a Dios, para engrandecer a Dios, para decirle cosas preciosas, para decirle que le amamos y cómo lo amamos, ¿no? Para hablar de su poder, su grandeza, su señorío. Es un 38%, dicen las encuestas. Y realmente esto nos hace ver que nuestra piedad en relación a Dios es baja, ¿no? Entonces no entendemos la importancia de amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas, como dice la palabra de Dios que debe ser. Al pueblo de Israel, Dios le dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás a tu Dios, amarás a Jehová, dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. De esto es lo que queremos hablar, de nuestra piedad en relación a Dios. Y una de las cosas es orar, ¿no? Hay que orar, hay que agradecerle a Dios, hay que hablarle acerca de su poder, de su grandeza, de su dominio, de su potestad que tiene sobre lo creado, que Él es el creador, cuán hermosa es la creación. Nosotros mismos tenemos una capacidad inmensa en nuestro cerebro que domina nuestro cuerpo. Y se van haciendo estudios nuevos respecto al cerebro y se van descubriendo cosas nuevas respecto al cerebro. Sí, somos una maravilla, pero ¿estamos agradecidos a Dios por esto? Nos dirigimos a Él siendo la máxima creación del universo. Orar, conversar con Él. Algo que encontramos es que los discípulos a Jesús le dijeron: enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista enseña a sus discípulos, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les habla respecto a la oración y le dice que ellos deberían de orar de cierta manera, no como aquellos hombres que buscan que ser alabados por sus congéneres, sino que debe de orar, no como ellos, no buscando la gloria personal, no buscando ser visto por los hombres, porque ahí tienen su recompensa. Cuando alguien les alaba, ya sea por el tiempo, ya sea por su devoción, ya sea por su palabra, su expresión, ahí tienen su recompensa. Mas de parte de Dios no. No hay sinceridad. Debe ser así, con toda sinceridad, nuestra oración. Y el Señor Jesús dice: no uséis vanas repeticiones, no se hagan semejante a ellos, no oren buscando, como dice, la alabanza de la gente. Dice: no uséis repeticiones, porque a veces pedimos. Y dice: el Señor sabe de nuestras necesidades. El Señor sabe que carecemos de provisiones para alimentarnos. El Señor sabe que carecemos de vestido, que no tenemos de repente un lugar donde vivir permanentemente. El Señor conoce nuestras necesidades. Si necesita un carro,
ya Él la conoce. Necesitamos algo que nos haga la vida, que nos dé más tiempo. Entonces, Él sabe nuestras necesidades, como también sabe aquello que puede dañar nuestra vida, nuestra relación con Él y nuestra relación con la familia, nuestra relación con el pueblo de Dios. Entonces, Él sabe nuestras necesidades, pero aquí encontramos un modelo. Dice Mateo 6, verso 10, verso 9, dice, vosotros pues oraréis así. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Y habla de expresión que va dirigida al Padre, aquel que mora en el cielo, aquel que está en las alturas, aquel que está sobre toda la creación, que ciertamente es esta tierra, pero aquel que está sobre toda la creación, que es Dios, de quien debe hacerse su voluntad. Los ángeles hacen la voluntad del Padre. Así también debe ser hecha aquí. Entonces, ¿por qué? Porque dice, Él es el que tiene el poder. Dele la gloria. Él lo ha creado. Y entonces va dirigida nuestra oración. Y después, por nuestras necesidades, por nuestras relaciones con el prójimo. Pero queremos ver esa parte, ¿sí? También algo que encontramos es en Lucas, también dice lo mismo o parecido, ¿no? Y ahí sus discípulos dicen, enséñanos a orar, como un clamor. Dice, enséñanos. ¿Cómo vamos a dirigirnos? ¿Es que ellos no sabían orar? ¿Es que nunca recibieron? Sí, ellos han aprendido. Recuerden que son judíos, ¿sí? Y los judíos tenían toda una enseñanza de la palabra de Dios, una enseñanza de su fe. Si Jehová era el Dios de ellos, entonces en la enseñanza judía, ellos llegaban al momento que el Padre se encargaba de enseñar. Ellos memorizaban la palabra. Y ciertamente sus discípulos habían avanzado su niñez, su adolescencia, que nosotros decimos, ¿sí? No habían avanzado más posiblemente porque llegó el momento donde no daban más, entonces los maestros le decían a ellos, hasta aquí nomás, ¿sí? Como dice ahora, aprende el oficio de tus padres. Y encontramos así a 4 pescadores, ¿sí? Entonces, sí sabían orar, pero ¿qué había pasado con el pueblo judío? Como dice, habían hombres que oraban buscando la gloria personal, ¿sí? Habían hombres que oraban por sus necesidades. Aunque el Antiguo Testamento en el libro de Jeremías ora diciendo, tú eres nuestro Padre. ¿Sí? Así se dirige a Dios. Eres nuestro Padre, que de ti procedemos. ¿Sí? Pero aquí la comunión es más íntima, o es íntima, podemos decir, con Jesucristo. Y Jesucristo nos revela a Jehová del Antiguo Testamento como Padre, no un Dios a quien hay que temer, sino a un Padre a quien hay que acercarnos, hay que hablar, hay que dirigirnos, alguien muy cercano a nosotros. Entonces, Él lo revela como Padre. Y cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, dice Él, Padre nuestro que estás en los cielos. Y comienza, Padre nuestro,
Habla de la reverencia también a Dios, santificado sea tu nombre, ¿sí? Y que Él gobierne sobre la vida de ellos. Dice, venga tu reino. Ya lo deseamos. Que tú tengas el gobierno, el dominio sobre nuestra vida, pues tú eres el amo, tú eres el dueño. A ti te pertenecemos. Y estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Como pueblo de Dios, a extender el Evangelio, a dar a conocer a Jesucristo, predicar a Jesucristo, enseñar a la iglesia, enseñarnos unos a otros, motivarnos unos a otros, tener la esperanza o transmitir la esperanza en Jesucristo. Hay muchas cosas que están dentro de la voluntad de Dios, como también dentro de la voluntad personal. ¿Cuál es mi misión en este mundo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué busco? ¿Por qué voy al seminario? ¿Por qué aprendo? ¿Por qué alcanzo ciertos grados, ciertos títulos? ¿Por qué formo una familia? ¿Por qué tengo hijos? ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Puedo decirle a Dios, he acabado la carrera? ¿La obra que me diste la he cumplido? No solo eso se ve en Jesucristo. Pablo también habla así, algo similar. Entonces todo creyente puede decirlo si planificamos y vamos avanzando. ¿Sí? Si ciertamente Dios quiere que progresemos en todo, entonces mi salud, ¿por qué debo cuidar mi salud? ¿Por qué no debo comer ciertas cosas? ¿Por qué debo hacer ciertos ejercicios? ¿Por qué debo de evitar a ciertas personas? ¿Por qué debo de estudiar? Entonces todo tiene un propósito en nuestra vida. Y dice, hágase tu voluntad. Esas son las cosas que tenemos que conversar con Dios, ¿no? Tenemos que expresar eso, que su voluntad sea hecha en nuestra vida. Tenemos que ir con todo respeto, ¿sí? Tenemos que decirle que le amamos, expresar nuestro sentimiento hacia Dios. ¿Cómo nos acercamos a Él? ¿Sí? ¿Cómo es nuestra piedad en relación a Dios? Si oramos muy descuidadamente, a veces ya Él es viejo. No le podemos decir a Dios viejo. Él es nuestro Padre. Él es Dios. No ha dejado de ser Dios por habernos adoptado. ¿Sí? Él merece la honra. Él merece el respeto de nuestra parte. Que podemos acercarnos a Él así como, ¿no? En el Antiguo Testamento encontramos que los hombres se bañaban, se vestían, lavaban su ropa y se presentaban así a Dios. No podemos ser muy descuidados en ese aspecto. ¿Sí? Él es Dios. Si ciertamente es nuestro Padre, y nuestro Padre merece todo respeto. Él podría hacernos desaparecer en un instante. Podría afectar nuestra vida en un instante. Pero nos ama. El habernos redimido, no es eso el propósito de Él. Dice, temor y temblor. Él es fuego consumidor. Algo que nosotros encontramos modelos de oración en el Antiguo Testamento. En el caso de Nehemías dice,
en Nehemías 1:5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Cómo se dirige a Dios? ¿No? Dice, te ruego, Jehová. Es un ruego. No se sentía con derecho, ¿sí?, de ser del pueblo de Dios y pues tú nos creaste, tú nos diste la vida, tú nos formaste como pueblo y tenemos todo el derecho. No era así. Dice, te ruego. Dice, Dios de los cielos. Hablamos del tercer cielo, ¿no? Entonces, fuerte, grande, temible, pero al mismo tiempo alguien que guarda el pacto y la misericordia. Alguien que dijo y va a cumplir su palabra. Que Dios es veraz. Que Dios no cambia. Que Dios nos ama. Que nos tiene piedad. Nos tiene misericordia. Nos tiene paciencia. Que es dadivoso con nosotros. Todo eso no sale. Muchas cosas es como que ya es nuestro Padre y tenemos derecho y Él es buen Padre y ya nos va a conceder. Pero háblale, dale gracias, ¿sí? También Daniel dice, lloré en 9:4, entre Daniel dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido. ¿Ah? Dice que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Sí? Dios es fiel. También espera la fidelidad de parte de nosotros. ¿Sí? Pero dice Dios grande, digno de ser temido. Dios no es cualquier persona, ¿sí? A Dios hay que temerle. Ese respeto. A veces somos muy descuidados en eso de temer a Dios, de respetar a Dios, de dirigirnos a Dios. A veces puede ser palabras, expresiones, pero también Dios sabe cuán cerca está nuestro corazón de Él. ¿Sí? Dice, a veces lo honramos de labios, pero nuestro corazón, nuestro pensamiento está muy lejos de Él. Y eso también Dios lo sabe. Podemos hablar bonito. Nuestro cuerpo puede expresar reverencia, respeto, pero nuestro corazón está muy lejos de sentirlo. ¿Sí? Eso también hay que tener cuidado. De eso hay que tener cuidado. Dice en Jeremías 32:16, y después que le di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que hace la misericordia a millares, castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto. Y hablan de la grandeza de nuestro Dios. Así se expresaban estos hombres
así se presentaban Jehová. ¿Sí? Expresiones que hablan de su poder, de su fuerza, de que no hay nada difícil para Él, ¿sí? De que todo lo puede, es el Todopoderoso, ¿sí? Y saben a quién se dirige, a Jehová. No es como algunos dicen, el Dios de allá es el mismo Dios Jehová, pero sus características son diferentes. No es. Es un Dios vengativo. Es un Dios que va en contra de sus enemigos. No es así. Jesús no nos ha enseñado al Padre en formas así. Dios es clemente, es misericordioso. Dios da oportunidad. Dios hace salir, como dice, sobre el sol sobre justos e injustos. Dios bendice aún al injusto, dándole abrigo, dándole sustento. Entonces Jeremías también habla de Dios muy precioso, ¿sí? Y con respeto, con reverencia. Ahora vemos a Jesús en esa relación con el Padre. Para Jesús era muy importante la comunión con el Padre. Y él sabía en qué momento, si quién podría guiarle, quién podría dar luz, quién podría darle entendimiento. Y en la elección de sus apóstoles, dice, en aquellos días él fue a orar. En Lucas capítulo 6, verso 12-13 dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. ¿De qué está orando? ¿Por qué está orando? Porque sabe que Él es aquel que puede guiarle. ¿En qué? En algo muy importante. Iba a elegir sus 12 apóstoles, las 12 personas que estarían encargadas después de su partida de difundir el Evangelio de Jesucristo, de enseñar acerca del reino de los cielos, ¿sí? De predicar las buenas nuevas a un mundo perdido a causa del pecado, a quien Él vino a buscar, ¿sí? A quien Él vino a salvar. Entonces, era muy importante elegir a las personas. Como dice, en un mundo donde muchas de las cosas están trastocadas, cambiadas, donde existe perversión, donde está la maldad, donde está el pecado, donde el príncipe de las tinieblas gobierna, donde la gente sigue sus propios deseos, la concupiscencia, como dice la palabra, de su corazón, donde todo el pensamiento se ha cambiado, ¿sí? Y era importante entonces de ese mundo sacar las personas que iban a ser sus apóstoles. No los eligió porque eran personas transformadas, cambiadas, porque había cosas en ellos dignas, como dice. Habían cosas que necesitaban la dirección de Dios. Entonces los eligió a ellos, ¿sí? También Jesús en esa comunión con el Padre dice, siempre me oyes. Lo encontramos en Juan 11, 41 al 42, dice, siempre me oyes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había una comunión, había una intimidad. Él sabía que siempre iba a ser escuchado, ¿no? Que siempre el Padre le iba a prestar atención. Entonces estaba dispuesto a dirigirse a Él. Siempre me oye. Pero
oraba no para tener la aprobación, para ser aplaudido por los que le oyen, sino para que los que oyesen su oración supiesen realmente que el Padre le había enviado, ¿sí? Había un propósito. También haciendo la voluntad del Padre. Jesús también siempre estaba haciendo la voluntad del Padre. Y al último dice, casi al final de su vida, antes de ser tomado o capturado, ¿no?, por sus enemigos, él dice que fue a Getsemaní y oró 3 veces, nos dice uno de los evangelios. Que oró 1 vez, 2 veces, 3 veces. Si era posible que no pase todo lo que venía, ¿sí? Pero si era la voluntad del Padre, así sea hecha, ¿no? Estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Eso también nos habla de su comunión. ¿Cuánto estaba dispuesto él a hacer la voluntad del Padre, ¿no? También viviendo en comunión con el Padre. Dice Juan en capítulo 17, nos habla acerca de la oración de Jesús al Padre. Y ahí nos habla acerca de esa glorificación. Lo podemos leer en Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Habla de la gloria de Dios, ¿sí? Habla de ser exaltado Dios, de ser honrado Dios. Y esto se hace cuando hay una comunión. Cuando somos hombres y mujeres piadosos, respetuosos de Dios. Buscamos eso, que Dios sea exaltado, Dios sea engrandecido, Dios sea conocido. Y eso fue lo que hizo Jesús, ¿sí? También que su obra fue terminada. Que nosotros en este mundo cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha redimido. No nos ha redimido para vivir mejor, para darnos la gran vida, como otro dice, vivir el sueño americano, tener todas las comodidades, tener todo lo que la tecnología pueda proveernos, tener un estatus de vida aceptable, bueno. No nos has redimido para ello, nos has redimido con un propósito: llevar el Evangelio. Si esas cosas se dan, hay un propósito mayor: transmitir el Evangelio, predicar a Jesucristo, como dice, que nuestros frutos sean almas ganadas para Jesucristo, hombres y mujeres convertidos para Jesucristo, ¿sí? Todo debe de apuntar a eso. Que Dios sea conocido, que Jesucristo sea conocido. Es la voluntad del Padre. Y llegar al término de nuestra vida con esa satisfacción, que cumplimos la voluntad del Padre, o que la voluntad del Padre fue hecha en nuestras vidas. ¿Sí? Podamos cerrar nuestros ojos y abrirlos en la presencia de Dios. Al cerrar nuestros ojos en esta vida, poder decir: consumado es, como lo dijo Jesucristo. El propósito de Dios fue cumplido en nuestra vida.
¿sí? También, al dar a conocer al Padre, hablábamos de eso, ¿no? También pidiendo por sus discípulos, por los que vendrán. Hemos compartido la palabra de Dios, hemos enseñado, hemos predicado a Jesucristo, y no va a haber personas o frutos que veamos nosotros, como el caso de predicadores, un predicador que oraba por sus amigos, por la salvación de sus amigos. Algunos fueron salvados en vida de él, otros en su sepelio, otros después. Es así, pero él oraba por sus amigos. Y aquí también Jesús orando por sus discípulos, aquel que los podía cuidar. Cuando nosotros nos vamos de esta vida, ya no podemos cuidar. ¿Qué matrimonio está andando mal? ¿Qué hermano, qué joven, qué señorita está por decidir incorrectamente o está andando en pecado? Arrepentirse, volver, reprenderlos. Ya no podemos hacer más, pero algo que sí podemos por la comunión con el Padre es orar por ellos, pedir al Padre que los guarde, que los cuide. Podemos hacer eso. Y Jesús también ora por aquellos, por sus discípulos y por los que iban a creer. El Padre puede guardarlos. No hay problema. Jesús ya no iba a estar aquí en este mundo. ¿Sí? Y también oraba por la comunión de los creyentes, por la unidad de la iglesia. Algo que está en el corazón de Dios. Y Jesús conocía lo que el Padre quería, la unidad. Es importante la unidad, es muy importante para el pueblo de Dios. Es importante para Dios, sí, pero a veces los creyentes se pelean. ¿Por qué? Eso no está en el corazón de Dios. En el corazón de Dios está la unidad. Y más el apóstol Pablo dice, si hay alguien así que fomenta desunión, que fomenta, como dice, el romper la iglesia, la división en la iglesia, dice, échalo fuera. ¿Sí? Si no entiende, sácalo. También la palabra de Dios nos habla de que Dios detesta esto, ¿sí? A las personas que causan divisiones, ¿sí? Entonces, Jesús sabía eso. ¿Por qué? Porque había intimidad, porque oraba, porque conversaba con el Padre. Cosa que también es para nosotros. Cuanto más conozcamos a Dios, no es solo a través de leer Dios es así, sino a través de la oración podemos expresarle, ¿sí? Podemos decir aquello que está en nuestro corazón al conocer también el corazón de Dios. Es importante eso. Muchas veces nos acercamos por otras cosas, por nuestras necesidades o las necesidades de otras personas a Dios. Por los desastres, como dice, Dios mío, sálvame de un terremoto, de una inundación, de un fuego, de un incendio, ¿no? Pero muy poco para la intimidad con Dios, para hablar de su grandeza, de lo bello, de cuánto nos ama, cuán misericordioso es con nosotros, que cada día podemos abrir nuestros ojos y agradecerle por la oportunidad de seguir obrando en este mundo. Un día vamos a ser recompensados y dice Dios que Él ha preparado las obras. ¿Dónde están esas obras? Tenemos la oportunidad de ubicarlas
de vivir, de hacer esas obras. Y de un día el Señor nos ha de recompensar. ¿Sí? Podemos decir acerca de la oración de un tiempo con Dios. Es muy necesario en nuestra vida. Si queremos ser hombres y mujeres piadosos, desarrollemos la piedad respecto a nuestro Dios. Tenemos la oración, algo muy importante. Podemos hacer un plan para orar, ¿sí? Podemos decir, ¿a qué hora voy a orar? ¿Voy a levantarme temprano? Hay mucho sueño, mucho frío, mucho calor. No, sea así. Si hemos de levantarnos temprano para orar, ¿no? Nos levantamos, ponemos el reloj, formamos ese hábito. Ciertamente necesitamos días de persistencia hasta que el hábito sea formado. ¿Dónde? En mi cuarto, en un parque, en la sala. ¿Dónde vamos a orar? Se hablaba de la mamá de unos hombres predicadores, la mamá realmente piadosa. Tenía ciertamente muchos hijos, pero llegaba el momento donde ella se sentaba, nos dice la historia, en su sala y se ponía su mandil sobre la cabeza y todos sabían que estaba orando. No para que le aplaudan sus hijos, sino por su relación con Dios. Ese era el momento, ese era el lugar, ¿sí? También planificar qué tiempo voy a orar. A veces comenzamos a orar. A Martín Lutero dice, tenía tantas cosas que hacer que se ponía a orar 3 horas. Y dice, ¿por qué no vas a hacer sus cosas en vez de estar orando 3 horas? Pero así era él, ¿sí? Encontramos en la Biblia que dice, Daniel oraba 3 veces al día, en la mañana, mediodía y en la tarde. Entonces a veces queremos ser como ellos. Y había un predicador también que decía que pasaba medio día en oración y medio día yendo a ver a las almas, a las personas. Pero él era así, él había llegado, esos hombres habían llegado a ese punto. Ahora, ¿queremos ser como ellos? No. Hay unos que dicen, yo puedo orar caminando, puedo orar viajando, puedo orar en el vehículo, puedo orar en cualquier sitio, puedo orar en mi trabajo, pero un tiempo con Dios juntos. Entonces hay personas que dicen y les funciona, pero tú trázate algo. Si vas a tener quietud con Dios, 5, 10, 15, media hora o más, pero hazlo. No es el que comience a orar por todo el mundo 3 horas, mediodía, y después ya no puedes hacerlo. Anda poco a poco, paso a paso. 5, 10, 15, media, 30, 1 hora, más de 1 hora, pero ora a Dios, dirígete a Dios, desarrolla la piedad en tu vida en relación a Dios. En la oración, ¿cuál es tu prioridad? ¿Es Dios o son las necesidades o son otras personas? ¿Sí? Para desarrollar la piedad, el respeto, la honra a Dios, Él debe ser prioridad en nuestra vida. Él debe ser el que ocupe el primer lugar en nuestra vida.
Necesitamos eso. Prioridad número 1, Dios. Después, tus otras actividades u otras personas. ¿Sí? Y así prosperarás en la piedad en relación con Dios. Conversa con Él. Alábale. Cántale. ¿Sí? Háblale. Exprésale tus sentimientos, tus emociones. ¿Sí? Después nosotros encontramos modelos que nos hablan de las necesidades. Ya eso es otra cosa. La piedad en relación al prójimo. Pero necesitamos desarrollar la piedad en relación a nuestro Dios. ¿Sí? Haz tu plan para conversar con Dios. De ¿a qué hora? ¿Dónde? El tiempo que vas a pasar con Él. Y considera tu prioridad número 1, Dios. El Señor te bendiga. Oramos. Padre, te damos las gracias. Cultivemos la comunión contigo. Decimos cuán importante es la oración. Tanta enseñanza sobre la oración tenemos. Y tantos modelos, tantos ejemplos a seguir, tanto en tu palabra como en nuestra vida diaria, en la vida de otros, dignos de imitar. Gracias, Padre, por ellos. Pero, Señor, ayúdanos en esto. Podemos planificar, Señor, nuestra relación contigo sea importante para nosotros. Importante, Señor, para cumplir los propósitos tuyos en esta vida. Gracias te damos, Padre. Gracias por redimirnos. Gracias por proveer todo. Gracias porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Padre, por ejercer dominio sobre todo lo creado. Pongámonos, Señor, bajo tu señorío. En el nombre de Jesús te suplicamos. Amén. Amén. Bien, nos vemos en la próxima transmisión y gracias por el tiempo que ha pasado con nosotros. Gracias. Dios te bendiga.